Lesiones por quemadura. Capítulo 13. Parte 2. Evaluación de las quemaduras. Evaluación primaria y reanimación. El propósito de la revisión primaria es valorar de manera sistemática y tratar las afecciones que ponen en riesgo la vida, en orden de importancia, para conservarla. El método de XABCDE, hemorragia exsanguinante, vía aérea, respiración, circulación, discapacidad y exposición a ambiente, de atención de los traumatismos se aplica al paciente con quemadura. Si bien conlleva desafíos únicos en cada paso de la reanimación, las quemaduras mayores a menudo son de alta morbilidad. Sin embargo, además del compromiso relacionado de la vía aérea o la respiración por la quemadura, en sí no son lesiones que típica o inmediatamente pongan en riesgo la vida. El aspecto total de la quemadura puede ser espectacular e incluso grotesco. El proveedor de atención prehospitalaria compleja deberá estar al tanto de que el paciente también pudo haber sufrido un traumatismo mecánico y presentarse otras lesiones menos aparentes y que constituyen una amenaza más inmediata para la vida. Detención de la hemorragia externa grave. Los pacientes con quemaduras se consideran pacientes de trauma, incluso podrían haber sufrido lesiones diferentes a las térmicas. Las quemaduras son obvias y a veces intimidantes, pero es vital valorar otras lesiones internas menos obvias que pueden, de manera más inmediata, poner en riesgo la vida. Por ejemplo, en el intento de escapar de la quemadura, los pacientes pueden lanzarse por la ventana de los edificios. Los elementos de la estructura incendiada pueden colapsarse y caer encima, o pueden quedar atrapados entre los restos ardientes de una colisión de vehículos. En todos estos casos, el paciente puede haber sufrido tanto quemaduras como traumatismos vinculados. La amenaza inmediata para la vida yace en la hemorragia por presión traumática, no en la quemadura. Vía aérea. La lesión térmica corresponde a un subgrupo de las traumáticas agudas y, como en todos los pacientes de traumatología, es de vital importancia la atención de la vía aérea. Las lesiones térmicas por exposición aguda a una flama pueden causar edema de la vía aérea por arriba del nivel de las cuerdas vocales y ocluirla. Por lo tanto, se requiere una evaluación cuidadosa inicial y continua. Los proveedores de atención prehospitalaria que posiblemente experimenten tiempo de transporte prolongado necesitan ser particularmente vigilantes en cuanto a la evaluación de la vía aérea, cuyo tratamiento en el paciente quemado es más difícil cuando hay preocupación por la afectación por el humo o cuando la lesión térmica inicial corresponde a un incendio en un espacio cerrado. Más del 30% de los pacientes con lesión térmica que ingresa a un centro de atención de quemados en Estados Unidos presenta lesión concomitante por inhalación de humo. Las lesiones térmicas directas a la vía aérea alta causa forma de edema, que lleva a un aumento de volumen progresivo de la mucosa incrementando al ingreso de aire durante la inhalación. Inicialmente, se debe administrar oxígeno humidificado al 100% a todo paciente cuando no hay signo de dificultad respiratoria obvia. El paciente debe ser objeto de inspección exhaustiva con particular atención a la presencia de elevación de la pared torácica y quemadura circunferencial del tronco, que quizás restrinjan dicho movimiento y la ventilación. Se requiere intubación endotraqueal en los pacientes con dificultad respiratoria aguda. Aquellos con dificultad respiratoria creciente y quienes sufrieron quemaduras de la cara o el cuello que pudiesen causar edema u obstrucción de la vía aérea, es imperativo prestar atención particular a la columna cervical, en especial en pacientes que sufrieron una lesión por una explosión o un accidente de deceleración. Si el paciente se encuentra intubado, deben ejercerse precauciones especiales cuando se asegura el tubo endotraqueal, para prevenir su desplazamiento o extubación inadvertidos después de quemadura facial. La piel de la cara a menudo se desprende o exuda líquido, lo que hace ineficiente la fijación adhesiva para asegurar el tubo endotraqueal, que se puede fijar utilizando dos cintas umbilicales o segmentos de equipo de venoclisis envueltos alrededor de la cabeza. Una porción debe vendarse sobre el oído y la segunda debajo. También son adecuados los dispositivos comerciales de tela y velcro. Respiración. Como en cualquier paciente de trauma, la respiración se puede afectar de manera adversa por problemas tales como fracturas costales, de neumotórax y otras heridas del tórax. En el caso de una quemadura circunferencial de la pared torácica, su distensibilidad disminuye progresivamente hasta tal grado que inhibe la capacidad inhalatoria del paciente, en cuyo caso debe hacerse escarotomía.
rápida de la pared torácica. Una escarotomía es un procedimiento quirúrgico que implica hacer una incisión a través de la escaradura dura de la quemadura, lo que permite que ésta y el tórax se expandan y desplacen con los movimientos respiratorios del paciente. Circulación. El proceso de evaluación y tratamiento de circulación incluye determinar la presión arterial, la valoración de las quemaduras circunferenciales y el establecimiento del catéter intravenoso. La medición precisa de la presión arterial se dificulta o se hace imposible en las extremidades con quemadura, y se pueden obtener la presión arterial tal vez no refleje correctamente la cifra arterial sistémica porque las quemaduras de espesor completo y el edema de las extremidades lo impidan. Incluso si el paciente tiene una presión arterial adecuada, la perfusión distal de una extremidad puede disminuir críticamente por las lesiones circunferenciales. Las extremidades quemadas deben elevarse durante el transporte para disminuir el grado de edema. Se necesita establecer dos catéteres intravenosos de gran calibre, capaces de proveer una velocidad de flujo alta para la reanimación, con volúmenes grandes ante quemadura que afectan más del 20% de la superficie corporal total. Idealmente, dichos catéteres no deben colocarse a través del tejido quemado o en un sitio adyacente. Sin embargo, es apropiado aplicarlos sobre la quemadura si no se dispone de sitios alternos. Cuando se coloca un catéter en una quemadura o cerca, deben tomarse medidas especiales para asegurar que no se desaloje inadvertidamente. Las cintas adhesivas y un apósito que se usan por lo general para fijar catéter intravenoso serán ineficientes cuando sean aplicados sobre tejido quemado o un sitio adyacente. Los medios alternativos para fijar dicha vía endovenosa incluyen vendar el sitio de gasas de Kerlik o Kovac. En algunos pacientes, el proveedor de atención prehospitalaria tal vez no pueda obtener un acceso venoso. El acceso intraóseo es un método alternativo confiable para administrar soluciones intravenosas, así como analgésicos. Discapacidad. Una fuente de discapacidad neurológica que pone en riesgo la vida y que es particular en las víctimas de quemadura es el efecto de las sustancias tóxicas inhaladas, como el monóxido de carbono y el cianuro de hidrógeno gaseoso, que pueden producir asfixia. Véase la sección de lesiones por inhalación de humo. Valórese al paciente en cuanto a déficit neurológico y motores, como se haría en cualquier otro paciente de trauma. Se deben identificar e inmovilizar las fracturas de huesos largos después de aplicar una sábana o apósito limpio a las extremidades quemadas. Realice restricción de movimiento vertebral si sospecha una lesión potencial de la columna vertebral. Exposición ambiental. La siguiente prioridad es exponer al paciente de manera completa. Toda joyería debe retirarse con rapidez por el edema en desarrollo gradual sobre las zonas quemadas, que causará que actúe como banda de construcción y comprometan la circulación distal. En el caso de un traumatismo mecánico, permita retirar la ropa del paciente para identificar lesiones que podrían permanecer ocultas. En una víctima de quemadura, el retiro de la ropa puede potencialmente tener un beneficio terapéutico. La joya y la ropa pueden tener calor residual que pudiese continuar lesiones al paciente. Después de una quemadura, termina humedeciéndose con la sustancia que las produjo. En el caso de quemaduras químicas, el manejo inapropiado de la ropa de la víctima, que se ha saturado con un material potencialmente peligroso, puede causar lesión de ambos, el paciente y el proveedor de atención prehospitalaria. Es crítico regular la temperatura ambiente cuando se atiende a pacientes con quemaduras extensas, que no pueden retener el calor de sus propios cuerpos y son extremadamente susceptibles a la hipotermia. Las quemaduras causan vasodilatación cutánea, que a su vez permite una mayor pérdida de calor. Además, como las heridas supuran y por lo tanto presentan escape de líquido, la evaporación exacerba más la pérdida de calor corporal del paciente. Hágase todo esfuerzo por conservar la temperatura corporal. Aplique varias capas de vendaje, mantenga el compartimiento del pasajero de la ambulancia en que se hace el transporte o el vehículo aéreo tibios, independientemente de la época del año. Como regla general, si los proveedores de atención prehospitalaria están cómodos, entonces la temperatura ambiente no es suficientemente alta para el paciente. Evaluación secundaria. Después de concluir la evaluación primaria, el siguiente objetivo es terminar la secundaria. En un paciente con lesión por quemadura no es diferente de cualquier otro de trauma. El proveedor de atención prehospitalaria debe hacer una evaluación completa de cabeza a pies del paciente. El aspecto de las quemaduras puede ser espectacular, no obstante, estas heridas por lo general no ponen en riesgo la vida de inmediato. Es necesario hacer una evaluación exhaustiva y sistémica, igual que con cualquier otro paciente de trauma.
Se intentará el acceso intravenoso, pero no debe haber retraso en el transporte a una instalación de atención de urgencias por la incapacidad de establecer dicho acceso. Si el tiempo de transporte a la instalación más cercana es menor de 60 minutos, no debe retardarse para buscar el acceso intravenoso. Si se establece, debe administrarse solución de Ringer lactato a una velocidad de 500 mililitros por hora en un adulto y 250 mililitros en un niño menor de 5 años. Cálculo del tamaño de la quemadura. Evaluación. Una vez que concluyen la evaluación primaria y secundaria, se hace una inspección cuidadosa de las heridas por quemadura, con limpieza previa. Es necesario el cálculo del tamaño de la quemadura para la reanimación del paciente apropiada y prevenir las complicaciones vinculadas con el shock hipovolémico secundario. También se usa la determinación del tamaño de la quemadura como recurso para estratificar la gravedad del paciente y hacer su selección. El método más ampliamente aplicado es la regla de los 9, que se rige por el principio de que las principales regiones del cuerpo en el adulto se consideran el 9% del total. El perineo, región genital, representa 1%. Las quemaduras se pueden valorar utilizando la regla de la palma, una práctica muy antigua que ha sido ampliamente aceptada para calcular el tamaño de las quemaduras más pequeñas. Sin embargo, no había aceptación uniforme de lo que define una palma. ¿Qué tan grande es? La superficie promedio de la palma sola, sin incluir los dedos en extensión, es de 0.5% de la superficie corporal total en los hombres y de 0.4% en las mujeres. El incluir la cara palmar de todos los dedos extendidos junto con la palma aumenta a 0.8% de la superficie corporal total en hombres y 0.7% de las mujeres. Además de las diferencias de sexo en el tamaño de la palma de la mano, sus dimensiones también varían con respecto al peso corporal. Conforme al índice de masa corporal del paciente aumenta, también lo hace la superficie cutánea total del cuerpo y el porcentaje de superficie corporal quemada de la palma disminuye. Por lo tanto, en la mayor parte de los casos, la palma más los dedos del paciente se puede considerar de aproximadamente 1% de superficie corporal total. El cálculo del tamaño de la quemadura en los niños es diferente de los adultos por el aumento relativo de la superficie corporal total en la cabeza. Adicionalmente, el porcentaje de superficie corporal total de la cabeza y las extremidades inferiores de los niños difiere con respecto a la edad. La carta de Lund-Browder es un esquema que toma en cuenta los cambios relacionados con la edad del niño y con su uso un proveedor de atención prehospitalaria calcule la quemadura y después determine sus dimensiones en base en la tabla de referencia acompañante. Un método que requiere trazar un mapa de la quemadura y después convertirlo en superficie corporal quemada calculada. La complejidad de este método lo hace de uso difícil para una situación prehospitalaria. Compresas. Antes del transporte, las heridas deben cubrirse con apósitos. El propósito de los apósitos es prevenir la contaminación constante y el flujo de aire sobre las heridas, lo que ayudará a aliviar el dolor. Los apósitos en forma de una hoja o compresa seca y estéril son suficientes antes de transportar al paciente. Se colocan después de varias capas de manta sobre los apósitos estériles para quemadura, para ayudar al paciente a conservar el calor corporal. No deben aplicarse ungüentos o cremas tópicas de antibiótico hasta que el paciente haya sido valorado por el personal del centro de atención de quemados. Transporte. Los pacientes con múltiples lesiones, además de sus quemaduras, deben transportarse en primer término a un centro de trauma, donde se pueden identificar las lesiones que ponen en riesgo la vida de inmediato y tratarse quirúrgicamente, si es necesario. Una vez establecido en un centro de trauma, el paciente con quemadura se puede transportar a una instalación especializada para la atención definitiva de la quemadura y su rehabilitación. En la American Burn Association y la American College of Surgery, Asociación Estadounidense para las Quemaduras y Colegio Americano de Cirugía, se identificaron criterios para el transporte o traslado de pacientes quemados a un centro de atención especializado, como se detalla en el recuadro 13.2, en regiones geográficas sin acceso fácil a un centro de quemados. La dirección médica local determinará el destino preferido para tales pacientes. Lesiones que requieren atención en una unidad de quemados. Los pacientes con quemadura extensa deben recibir atención en centros con experiencia y recursos especiales. El transporte inicial o temprano a una unidad de quemados da como resultado una menor tasa de mortalidad y menos complicaciones.
En una unidad de quemados se puede tratar a adultos, niños o ambos. El Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos recomienda el envío a una unidad de quemados de los pacientes con lesión que cumplen los siguientes criterios: 1. Quemadura por inhalación. 2. Quemadura de espesor parcial de más de 10% de la superficie corporal total. 3. Quemadura de espesor completo tercer grado en paciente de cualquier grupo de edad. 4. Quemadura que afecta la cara, las quemaduras que afectan manos o pies, genitales, periné o articulaciones mayores. 5. Quemaduras eléctricas, incluidas aquellas por rayos. 6. Quemaduras químicas. 7. Lesiones por quemaduras en pacientes con afectaciones médicas previas que pudiesen complicar el tratamiento prolongado, la recuperación o alterar la mortalidad. 8. Cualquier paciente con quemadura y traumatismo concomitante, por ejemplo, fracturas, en quien la lesión por quemadura conlleva el máximo riesgo de mortalidad o morbilidad. Si el traumatismo conlleva un mayor riesgo inmediato, inicialmente se puede estabilizar a los pacientes en un centro de trauma antes de enviarlo a una unidad de quemados. 9. Los niños con quemaduras que se encuentran en hospitales sin personal o equipo calificado para su atención. 10. Lesión por quemadura en los pacientes que requieren intervención de rehabilitación especial, social, emocional o a largo plazo. Tratamiento. Cuidados iniciales de la quemadura. El paso inicial en la atención de un paciente quemado es detener el proceso de origen, cuyo método más eficaz y apropiado es irrigar con cantidades copiosas de agua a temperatura ambiente. La aplicación de hielo detendrá la quemadura y proporcionará analgesia, pero también aumentará el grado de daño tisular en la zona de éstasis, por lo que está contraindicado. Retire toda ropa y joyería. Dichos artículos conservan calor residual y continuarán quemando al paciente. Además, las joyas pueden constreñir los dedos o las extremidades cuando los tejidos empiecen a presentar edema. Para cubrir eficazmente una quemadura reciente se aplican apósitos estériles no adherentes y se cubre la zona con una sábana seca y limpia. Si no se dispone de una con facilidad, utilice una bata quirúrgica, campos, toallas o una manta de rescate de mylar estéril. El apósito evitará la contaminación ambiental ya en proceso, en tanto ayudará a prevenir que el paciente experimente dolor por el flujo de aire sobre las terminaciones nerviosas expuestas. Los proveedores de atención prehospitalaria a menudo se han sentido insatisfechos y frustrados con la utilización de sábanas estériles en una quemadura. Sin embargo, no deben aplicarse ungüentos tópicos o los antibióticos tópicos convencionales, porque impiden una inspección directa de la quemadura. Tales productos tópicos se retiran al ingreso al centro de quemados para prevenir la visualización directa de la quemadura y determinar su gravedad. Además, algunos medicamentos tópicos pueden obstaculizar la aplicación de productos de ingeniería de tejidos para ayudar a la cicatrización de heridas. Los apósitos con cubierta antimicrobiana en elevación concentrada se han convertido en el principal recurso de atención de los heridos en el centro para pacientes quemados. Tales apósitos están cubiertos por una fórmula argéntica que se libera con el transcurso del tiempo durante varios días cuando es aplicada en una herida por quemadura. La plata liberada provee cobertura antimicrobiana rápida de los microorganismos frecuentes que contaminan e infectan las heridas. Recientemente estos apósitos se han adaptado de su uso en centros de atención de pacientes quemados a la aplicación prehospitalaria. Estas grandes sábanas antimicrobianas se pueden aplicar con rapidez a las quemaduras y erradicar cualquier proceso microorganismo contaminante. Un método de detención de heridas que permite al proveedor de atención prehospitalaria aplicar un dispositivo no farmacéutico que disminuye mucho la contaminación de la herida por quemadura en los 30 minutos posteriores. Las ventajas de estos apósitos son más evidentes en espacios naturales y aplicación militar por su dimensión compacta y peso ligero. Se puede cubrir a un adulto completo con apósitos impregnados en antibiótico que se observan en un recipiente del tamaño del sobre de un papel manila con peso mínimo. Reanimación con soluciones.
La lesión por quemadura causa pérdidas directas de la integridad celular y libera constante de medidores inflamatorios que producen permeabilidad vascular y un aumento de la presión hidrostática microvascular que impulsa un gran flujo de aire desde el espacio intravascular hacia el intersticio. El objetivo subyacente de la reanimación temprana con soluciones es restituir el volumen intravascular y respaldar al paciente durante la hipovolemia en las primeras 24 a 48 horas. La reanimación de un paciente con una lesión por quemadura pretende no solo restaurar la pérdida del volumen intravascular, sino también la restitución de las pérdidas intravasculares previas a una velocidad que simule la de la pérdida conforme se presentan. En los pacientes de trauma, el proveedor de atención prehospitalaria restituye el volumen que el paciente ya perdió por sangrado desde una fractura abierta o una víscera lesionada. En contraste, cuando se trata al paciente con una lesión por quemadura, el objetivo es calcular y restituir los líquidos que ya ha perdido, así como restaurar el volumen que el proveedor de atención prehospitalaria previó que perdiera durante las 24 horas siguientes. La reanimación temprana con soluciones en forma intensiva pretende prevenir el progreso del paciente hasta un estado de shock por quemadura. El paciente adulto, el uso de soluciones intravenosas, en especial la de Ringer lactato, es la mejor forma de tratamiento inicial del paciente quemado. La cantidad de solución administrada en las primeras 24 horas que sigue a la lesión correspondiente, por lo general a 2 a 4 mililitros por kilogramo de la superficie corporal total quemada, usando solo el total de la quemadura de espesor parcial y completa. Las recomendaciones actuales son de iniciar la reanimación con soluciones a razón de 2 mililitros por kilogramo por porcentaje de superficie corporal total quemada. Hay varias fórmulas que guían la reanimación con soluciones en el paciente quemado. La más reconocida es la fórmula de Parkland, que provee 4 mililitros por peso corporal por el porcentaje de la zona quemada. Es necesario administrar la mitad del volumen en las primeras 8 horas siguientes a la lesión y la mitad restante durante las 8 a 24 horas. Nota: la primera mitad de la solución se administra en 8 horas a partir del momento en que se lesionó el paciente, no de aquel momento en que el proveedor de atención prehospitalaria inició su reanimación. Este detalle es en especial importante en espacios abiertos o contextos militares donde puede haber un retraso inicial del tratamiento. Por ejemplo, si el paciente acude a atención de urgencias 3 horas después de la lesión, con poca o ninguna administración de soluciones, es necesario administrar la primera mitad del total calculado durante las siguientes 5 horas. Por lo tanto, el paciente habrá recibido ese volumen objetivo para las 8 horas después de la lesión. Se prefiere la solución Ringer lactato a la salina normal para la reanimación de los pacientes con quemaduras que suelen requerir grandes volúmenes intravenosos. Los pacientes que reciben grandes cantidades de solución salina normal en el transcurso de la reanimación por quemaduras a menudo presentan una afectación conocida como acidosis hiperclorémica debido a las grandes cantidades de cloro presentes en la solución salina normal.